¿Puede el tiempo conceder de verdad una segunda oportunidad cuando la sociedad ya ha pronunciado su veredicto? ¿Puede el honor y el deseo reconciliarse bajo el peso de miradas que no perdonan? Empiezo con esa pregunta porque la historia que les traigo gira en torno a un objeto pequeño y terco, una violeta prensada, y a dos personas que se debatieron entre lo que debían y lo que anhelaban. Era la costa del norte en 1872, faroles de aceite que titilaban como luciérnagas, el olor áspero del salitre en el aire y las ruedas de los carruajes dejando un rastro de barro en la plaza de piedra. En una casa con contraventanas azules vivía Isabela, la hija menor de don Alonso, cuyo linaje iba en declive después de malas cosechas y decisiones financieras torpes. Isabela llevaba vestidos de encaje fino y guantes de muselina cuando atendía a las visitas, pero tenía el pulso joven y la mirada de quien ha leído demasiados poemas en secreto. Su motivo secreto, la violeta prensada entre las páginas de un libro de poesía, había sido un regalo de alguien que una vez prometió volver. Él era Mateo, marinero, hombre de viaje con las manos curtidas por las cuerdas y una cicatriz en la mejilla que pronunciaba historias no contadas. Hace 6 años había partido con promesas y esperanzas, volvió cambiado, con la ropa más rica y un título de capitán, que pocos en el pueblo se atrevían a nombrar. Aún así el apellido no le pertenecía, y en esa sociedad la fortuna y el linaje pesaban más que el valor de un corazón. Mateo guardaba la violeta en un locket de latón, junto a una nota con tinta corrida, la misma nota que Isabela había escrito antes de que la vida los separara. ¿Cómo podría un amor antiguo reabrir una puerta ya cerrada por la familia y la reputación? El conflicto verdadero no era solo sentimental. Don Alonso había aceptado la pretensión del marqués de Valverde, hombre de salón, relojes caros y sonrisas calculadas, cuya riqueza prometía rescatar la casa de Isabela. Las visitas se intercambiaban con tarjetas de presentación, las conversaciones se hacían a media voz, y las velas se apagaban con una delicadeza rigurosa. Pero había un rumor que crepitaba como carbón bajo la ceniza. El marqués no era lo que parecía. Esa sospecha era una pequeña llama que Mateo, por azar y por deber, terminaría avivando. Un día, mientras la marea dormía baja y las gaviotas buscaban restos en la lonja, Mateo encontró una carta mal sellada que no debía haber visto, letras que hablaban de deudas, transferencias ocultas y coimas. El papel olía a sebo y tinta. El sello llevaba el emblema del banco del marqués. Mateo supo en ese instante que no bastaría con volver rico o con pedir permiso. Había que decidir entre defender la verdad y preservar la pulcra ilusión que la sociedad prefería creer. ¿Qué estaba dispuesto a perder por amor y por justicia? Las revelaciones llegaron en cascada. Primero, una criada confesó que la noche en que se pactó el matrimonio, el marqués había exigido la mayor parte del dote por adelantado para resolver asuntos urgentes. Después, una factura escondida demostraba que el marqués había hipotecado las huellas del apellido de don Alonso. Cada hallazgo añadía peso, pero también había pequeñas alegrías. Isabela, al hojear un libro, encontró que la violeta ya no estaba donde la dejó, porque la había dado sin saberlo muchas lunas antes. Pequeños gestos del pasado reaparecían con nueva gravitación, pequeñas pruebas de que un amor había existido, y si sobrevivía, podría justificarse ante ojos ajenos. En una mañana en que las iglesias doblaron campanas por un bautizo, Mateo decidió actuar. No con pistolas ni duelos de honor, eso hubiera sido espectáculo, sino con pruebas. Sabía que irrumpir en el escritorio del marqués era un acto que podría costarle la libertad. Sabía también que callar equivalía a condenar a la familia que amaba a una vida de servidumbre. Esa noche entró en la casa del marqués. El parquet crujía como el latido de un animal dormido, la vela olía a cera y a miedo. Mateo tomó el libro de cuentas, la pluma rota y el sello, y salió con la certeza de que su vida podría terminar por esa decisión. La confrontación fue en el salón mayor, durante el anuncio formal del compromiso. Velas altas, guantes blancos, ojos que juzgaban y un aire de expectación casi teatral. Mateo entregó las facturas, los recibos, dejó el sello sobre la mesa, contó lo que había visto y lo que había arriesgado para probarlo. Hubo un silencio que partió a la reunión en dos, un murmullo, después un gemido nervioso. El marqués, con el rostro blanqueado por la cólera y la vergüenza, afirmó calumnias. Algunos caballeros exigieron pruebas adicionales. Las damas cubrieron sus bocas. Isabela sintió la sangre retumbarle en las sienes, el pulso de la verdad golpeando, y contra todo decoro aprendido,
se levantó. Caminó hacia Mateo con la determinación de quien se sabe dueña de su destino. No me casaré por seguridad, dijo con voz normalmente reservada, ahora clara como una campana. Y si mi padre quiere mantener su nombre, que sea por orgullo, no por cadenas. Esas palabras hicieron que el salón contuviera la respiración. Era un riesgo público, escándalo o quizá exilio social. Mateo podía haber retrocedido y dejar que Isabela cargara sola con la afrenta. En cambio dio un paso al frente y dijo lo que nadie esperaba, que él había entrado en la casa del marqués, que él había preferido ser acusado a ver a una familia reducirse a sombras. Mateo se ofreció a responder ante la ley, a aceptar el castigo si hacía falta. Dignidad y sacrificio, dos armas antiguas pero eficaces. La verdad, cuando se arroja a la luz, suele obligar a decisiones rápidas. Don Alonso, al ver los papeles, comprendió que la salvación que esperaba del marqués era en realidad un intercambio de servidumbre. Había orgullo y también agradecimiento en sus ojos cuando, en voz baja, dijo que el honor importaba más que la moneda. El pueblo murmuró. Algunos vecinos que habían perdido tierras por deudas, firmaron con nombre y sello para respaldar a Mateo. Fue un momento en que la comunidad, inesperadamente, eligió hacer justicia. El precio no fue nulo, el marqués huyó con parte de su prestigio, y alguna coartada, pero la familia de Isabela recuperó el control de sus bienes. Mateo, sin embargo, aceptó una condición que nadie había planeado para borrar la mancha de entrar en casa ajena, se ofreció a embarcar de nuevo, esta vez como capitán de un barco que debía llevar ayuda a la costa sur. Era una partida larga, con promesas de remitidas cartas y esperanzas por correspondencia. Isabela, que había pensado que lo había perdido para siempre, no accedió. En el día de la despedida, en el muelle donde la bruma lamía las cuerdas, ella puso la violeta, ahora frágil y marrón, dentro del locket de Mateo, y cerró la pequeña tapa. «Guarda esto», murmuró, no como recuerdo del pasado, sino como señal de lo que viene. La violeta, que al principio fue promesa tímida, se transformó en un emblema, no de nostalgia, sino de voluntad. No prometía eternidad sin pruebas, prometía la elección diaria. Mateo partió, y la despedida tuvo el agrio dulzor del riesgo cumplido. Se amaron desde entonces con la paciencia de quien sabe que el reencuentro depende de pequeñas certezas, cartas, noticias bien llegadas, la certeza de que quien se sacrifica lo hace por algo que vale. Años después se reencontraron en la misma playa donde se conocieron, con arrugas que atestiguaban tormentas y manos que recordaban la textura de otras manos. La violeta, ahora un polvo de memoria dentro del locket, se mantuvo como prueba de que las segundas oportunidades no son regalos del azar, sino conquistas. Amor y coraje, concluyeron, son dos nombres de la misma moneda, no se aceptan mutuamente sin precio. Si hay una lección que queda, es esta: el destino no siempre decide por nosotros. A veces nos pone ante puertas que solo se abren si alguien elige cruzarlas. La segunda oportunidad no corrige el pasado, lo convierte en fundamento. La violeta, prensada entre páginas, y luego dentro de un pequeño cierre de latón, dejó de ser un recuerdo para convertirse en pacto. Y en esa costa, con el sonido del mar como testigo, Isabela y Mateo aprendieron que amar de nuevo exige más que deseo, exige coraje para desafiar lo esperado, y fidelidad para sostener lo elegido.